El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles información en esta nueva jornada informativa, en este 30 de marzo de este año 2022. Estamos junto con nuestro equipo de trabajo para ya empezar a informarles, no solamente con la información del ámbito nacional, sino también vamos a estar informando de lo que ha sucedido en el ámbito de la política, de la economía, por supuesto también el mundo del espectáculo y, muy importante, el deporte con Federico de Marco el día de hoy. Bueno, arrancamos ahora sí con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Y en el plano nacional vamos a estar hablando de Sergio Massa, quien reagrupa al Frente Renovador y exhorta a la unidad del oficialismo. Además, llevará a cabo una reunión en Mar del Plata. El presidente Alberto Fernández homenajeó a trabajadores desaparecidos del Ministerio del Interior. Lo hizo también en la última jornada, mientras que vamos a hablar de lo que ha sucedido con el Consejo de la Magistratura, quien aplazó el tratamiento para la próxima semana y continúa el debate en comisiones respecto de las reformas. La AFIP va a colaborar con la Oficina Anticorrupción para implementar el registro de integridad y transparencia empresaria. Por supuesto que uno de los temas también candentes dentro de la política actual tiene que ver con el proyecto presentado por el oficialismo para repatriar dinero de argentinos en el exterior, algo que además viene con rechazo de la oposición. En las últimas horas, una polémica se ha generado respecto de un proyecto del gobierno que pretende regular las redes sociales. Bueno, de esto y mucha otra información vamos a estar tratando en esta jornada en el ámbito nacional. También tenemos ámbito de la economía y el campo. Allí está Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así estamos en Panorama Informativo con más novedades. En este caso vamos a estar hablando, por supuesto, como siempre, como cada edición, del campo y de la economía. En cuanto al campo, Rusia y Ucrania avanzaron en el diálogo y se desplomó el trigo. Por otro lado, en China, el coronavirus rebrota y vuelve a presionar sobre el mercado de la carne. En Argentina la carne es más barata que en Uruguay, Brasil y Chile. Además también tenemos novedades sobre la inversión que creció casi 15% anual. Además los senadores van por 70.000 millones de dólares para pagarle al FMI, todo esto y mucho más. Pasamos ahora a las noticias internacionales. Escuchamos a Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Estos son los títulos destacados a nivel internacional. Avanzan las negociaciones con Ucrania y Rusia dijo que reducirá las operaciones militares. Ante la guerra en Ucrania, Dilma Rousseff pidió que América Latina sea autónoma y soberana. Invasión a Ucrania. Rusia y varios países europeos se trenzan en una ola de expulsiones diplomáticas. Monarquía, juez británico rechazó la posibilidad de apelación al rey emérito de España, Juan Carlos I. En Brasil, Zapatero dice que la globalización no se detendrá con un nuevo escenario ruso. Las maniobras rusas en Chernóbil pueden amenazar a cientos de millones de europeos. Rumania distribuirá pastillas de yodo ante el riesgo de un incidente nuclear en Ucrania. Y Francia descarta operación humanitaria en Mariupol en las actuales circunstancias. Este y otros títulos en el panorama informativo de hoy. Muy bien, bueno, mundo del deporte, por supuesto jugó la selección argentina y tenemos otros resultados con Federico de Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte y vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver justamente con las eliminatorias sudamericanas que han finalizado, a pesar de que todavía queda un partido por disputar entre Brasil y Argentina. Finalizaron las eliminatorias y ya están los clasificados y el equipo que irá al repechaje aquí en Sudamérica. También finalizaron las eliminatorias en África. Están los 5 clasificados de ese continente de manera directa.
En Europa, los repechajes, a pesar de que todavía queda también uno por definir, ya 2 de las llaves de repechaje están definidas y ya hay equipos que han logrado la clasificación. Falta también en Asia saber qué equipo será el rival del equipo de la Conmebol por disputar el repechaje. Ha finalizado la eliminatoria asiática y esperan el sorteo de la Copa del Mundo que se va a estar realizando el próximo día viernes en Doha, en la capital de Qatar, con algunos equipos en confirmar todavía para el mes de junio, pero de cualquier manera se va a estar realizando el sorteo y habrá mucha expectativa por el lado de la selección argentina. Y por último también vamos a hablar de la clasificación del único argentino que sigue en carrera todavía en el ATP Masters 1000 de Miami, de Francisco Cerúndolo, que avanzó hacia los cuartos de final de ese certamen, y vamos a estar comentando a quién le ganó y también con quién se va a estar enfrentando en la próxima ronda. Algunos títulos también del mundo del espectáculo con Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos, como siempre, información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de Celeste Muriga, quien habló sobre su supuesto embarazo con Cristian Sancho. También se dictó la falta de mérito para Claudio Paul Canigia en la causa por abuso sexual a Mariana Nanis. También vamos a informar acerca del emotivo video de Ricky Cercani con su familia y la China Suárez homenajeando a Sofía a un año después de su muerte. También las disculpas públicas de Leo Alturria a Lizzy Tagliani. Vamos a informar también de Guillermina Valdés, quien sorprendió a su hijo Dante Ortega con un dulce mensaje. También tenemos la visita de la cantante Jazz Stone en Argentina y Maluma, que arrasa en España. Todo esto y mucho más en Panorama. El panorama informativo informa. El país. Y arrancamos con información que tiene que ver con el ámbito nacional, también en la República Argentina. Vamos a hablar del presidente Alberto Fernández, quien pidió darle una oportunidad al diálogo. Lo afirmó el primer mandatario argentino, llamó a construir una realidad distinta en un país lleno de urgencias. Consideró que el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación. En un acto encabezado por el primer mandatario en la presentación de la Agenda Temática Federal y Productiva para este año del Consejo Económico y Social, una presentación que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner. En otro tema, el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos repudió las injurias y gravísimas acusaciones lanzadas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante una campaña anónima con su imagen distribuida en la ciudad de Buenos Aires. La calificó como un acto de violencia política, así lo expresaron a través de un proyecto de declaración presentado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, del cual es autor Juan Manuel Valdés y fue firmado por los otros 18 diputados que pertenecen al Frente de Todos. Más información del ámbito nacional. Diputados del Frente de Todos firmaron una declaración en la cual piden al gobierno nacional que aplique las leyes de abastecimiento y de góndolas para proteger a los sectores populares más afectados por el incremento de los precios y sostuvieron que es urgente unir esfuerzos para que no falte comida en la mesa de los argentinos. Los legisladores del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, Natalia Souto, Nancy San, Leonardo Grosso, Daniela Arroyo y Eduardo Tonioli se juntaron en el anexo del cuerpo legislativo para firmar esta declaración. Defendamos la mesa de los argentinos, donde se pronunciaron a favor de la aplicación de las leyes ante el aumento de los precios en los productos de la canasta familiar, que se ha, por supuesto, llevado gran parte de la inflación y un poco más también en la República Argentina, más allá de los acuerdos que ha intentado firmar el gobierno nacional. Internacionales. El Reino Unido ordenó por primera vez la detención de un superyate en aguas británicas en virtud del régimen de sanciones británicas contra Rusia. Según el gobierno, el yate de unos $50 millones llamado Fee pertenece a un empresario ruso anónimo cuya propiedad está deliberadamente oculta. El Financial Times detectó que pertenece en última instancia al fundador de Motiv Telecom, una pequeña red de telefonía móvil en la región de los Urales. Descrito por sus amigos como un ciudadano de la Unión Europea, Vitaly Vasilievich Kochetkov
posee el FI de 58 metros a través del Portsmouth Maritime, una empresa que a su vez controla un negocio de alquiler de yates registrado en Malta. El empresario ruso posee otros 2 superyates, el Aurelia y el FI Phantom, que también tienen bandera de Malta y están actualmente amarrados en Porto de Imperia, Italia, según documentos a los que accedió el FT. El campo, economía. Y un avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania llevó al precio de trigo barranca abajo en el mercado de Chicago. La jornada del martes cerró con una caída de 15.71 en el contrato de mayo, por lo que el cereal culminó el día con una cotización de $372.67. La baja podría haber sido aún más profunda, ya que a lo largo de la rueda el rojo llegó a ser de $25 por tonelada. Deportes. La selección argentina finalizó esta doble fecha de eliminatorias, la última jornada, a pesar de que todavía le queda un partido por disputar, que es el encuentro ante Brasil, que seguramente se jugará en Europa y que fue suspendido, postergado en aquel momento cuando se iba a disputar en San Pablo en septiembre del año pasado. Argentina de cualquier manera ha finalizado ya esta doble fecha, como decía, con un empate, injusto empate, frente a Ecuador en Guayaquil 1-1, que lo dejó en el segundo lugar clasificatorio de estas impecables eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina hasta ahora está invicta en estas eliminatorias, no perdió ni un solo partido, al igual que Brasil. El equipo de Lionel Scaloni se puso en ventaja en el primer tiempo con el tanto de Julián Álvarez, el chico de River, que tuvo su posibilidad de titular en el equipo argentino y que terminó logrando el tanto después de una muy buena jugada de colectiva del equipo nacional, que terminó Julián Álvarez primero rematando de zurda y tras el rebote de derecha definió ante el arquero Hernán Galíndez. Y en el complemento, Argentina no llevó peligro hacia el arco de Ecuador. Ecuador apretó, pero Argentina estuvo bien firme en defensa hasta que en el final una polémica jugada en donde el árbitro brasileño Rafael Claus termina sancionando una pena máxima, el penal por una supuesta mano de Nicolás Tagliafico, y de esta manera le dio la chance a Ecuador de poder empatar a través de Ener Valencia, que si bien erró su penal porque lo atajó el arquero Jerónimo Rulli, en el rebote el delantero ecuatoriano terminó marcando lo que fue el empate 1-1 para el equipo que dirige Gustavo Alfaro, que estaba de fiesta también la selección de Ecuador porque la fecha pasada se había asegurado la clasificación a la próxima Copa del Mundo. De esta manera el seleccionado argentino culmina esta eliminatoria, si bien todavía le falta ese partido con Brasil, pero ya mucho más relajado y ya pensando en el Mundial. Vamos a estar a muy pocos meses de la Copa del Mundo y seguramente que Scaloni lo tomará, si bien es un partido oficial, como una prueba también para lo que será el Mundial. Y ya sabiendo también además qué rivales te van a poder tocar en la Copa del Mundo, porque el sorteo se va a estar realizando el próximo día viernes. Bueno, la selección argentina se va con sensaciones extrañas. Primero, de haber hecho un gran primer tiempo y después de haberse quedado en el complemento, pero de haber podido llevarse los 3 puntos que le hubieran significado al seleccionado argentino un triunfo que, bueno, le hubiera posibilitado terminar de mejor manera esta doble fecha eliminatoria. Argentina llega a 31 partidos invicto, igual a la racha de Coco Basile como técnico entre 1991 y 1993. Era la mayor racha invicta de una selección argentina hasta aquí. Scaloni y el combinado argentino, este equipo pudo igualar esa racha del Coco Basile. La selección de Argentina de Basile en realidad tiene 33 partidos invictos, pero la FIFA le computa solamente 31. De esos 33, los otros 2 partidos no los considera de clase A mundial, y por eso mismo son 31 oficialmente los partidos que se computa que están invictos en la era Basile. En la era Scaloni llega a 31 partidos con este empate ante Ecuador, termina de manera invicta, al menos hasta el partido con Brasil,
en esta eliminatoria, 39 puntos los que consiguió la selección argentina, una brillante campaña en estas eliminatorias sudamericanas y llega de la mejor manera, por lo menos en esta parte del año, para la Copa del Mundo. Clasificada a la Copa del Mundo de la mejor manera. Veremos en los amistosos si puede conseguir, que es lo que quiere Scaloni, amistosos contra selecciones europeas. Seguramente allí se va a ver otra realidad o no, o se va a ver el potencial que tiene el seleccionado argentino. Ojalá que así pueda pasar, así llega preparada para la Copa del Mundo. Argentina empató con Ecuador 1-1, así fue el cierre en esta doble fecha del seleccionado nacional. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hace unas semanas comenzó a circular la versión de que Celeste Muriega y Cristian Sancho estaban esperando su primer hijo juntos, luego de que su amigo Jorgito Moliniers la felicitara a ella en un live. No, estamos embarazados, estamos enamoradísimos, es muy pronto, tenemos ganas, es un deseo y por eso se especula tanto, afirmó. Hablamos ahora de Canigia. La justicia acaba de dictaminar la falta de mérito en la denuncia que Mariana Nanis llevó adelante contra Claudio Paul Canigia, a quien acusó de abuso sexual por un episodio que habría ocurrido el 5 de mayo del año 2018 en un departamento del Hotel Faena de Puerto Madero. El exfutbolista negó los hechos y se declaró inocente, mientras que la mediática presentó el testimonio de dos amigas como prueba. El juez Pablo Ormaechea dictaminó la falta de mérito, amparado en la falta de pruebas, para tomar una decisión en la causa y le pidió al fiscal seguir investigando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Ante la guerra en Ucrania, Dilma Rousseff pidió que América Latina sea más autónoma y soberana. En el encuentro internacional del Grupo de Puebla, en Río de Janeiro, la expresidente de Brasil reclamó que la región debe intensificar su industrialización. Quien se conforme con ser importador de tecnología será sometido de una manera más perversa a lo que hoy ocurre, dijo Dilma. La expresidente afirmó este martes que debe reducir la dependencia del dólar como moneda mundial y defendió que la región debe apostar por la industrialización para no aceptar proveer servicios importados como las aplicaciones digitales Uber, iPhone o Airbnb. No podemos contentarnos con esas aplicaciones. Quien se conforme con ser importador de tecnología será sometido de una forma perversa, más de lo que hoy ocurre. El campo. Y desde principios de este año, China notificó más casos de coronavirus de transmisión interna que en todo el 2021. Actualmente cerca de 37 millones de personas se enfrentan a duras restricciones de circulación por el repunte de los casos. E incluso grandes empresas multinacionales han detenido algunas operaciones a medida que China amplía la zona confinada. Sin embargo, el principal alerta se encendió para los exportadores de carne por tratarse del principal comprador de esta proteína a nivel mundial, representando más del 30% del comercio total. De acuerdo a los datos que monitoreó y analizó la analista de Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario, China incrementó sus volúmenes importados de carne durante el 2020 y 2021. Deportes. La selección de Perú, que dirige Ricardo Gareca, logró la clasificación al repechaje, lo que tanto buscaba el conjunto incaico, después de derrotar a Paraguay en Lima 2-0 con los goles de Gianluca Lapadula y Josimar Yotuni. De esta manera se aseguró el quinto lugar en la eliminatoria sudamericana. Un gran triunfo de Perú, que por segunda vez consecutiva llega al repechaje y va en busca de la clasificación al Mundial. La anterior fue rumbo a Rusia 2018, donde terminó en el quinto lugar y logró derrotar a Nueva Zelanda para clasificarse 36 años después a una Copa del Mundo. No le alcanzó a Colombia, que derrotó a Venezuela de visitante por 1-0 con el gol de James Rodríguez de penal. El partido que se estuvo disputando
allí en Caracas, y el seleccionado colombiano terminó en el sexto lugar de la tabla de posiciones, y menos a Chile, que terminó perdiendo en Santiago 2-0 ante una ya clasificada Uruguay, goles de Luis Suárez y Federico Valverde para el conjunto charrúa, y Chile nuevamente queda, esta generación dorada de Chile, fuera de una Copa del Mundo. Ya había pasado en el último Mundial y ahora nuevamente se repite la situación. Y Brasil terminó una brillante campaña en estas eliminatorias, asegurándose el primer lugar, derrotando 4-0 en La Paz a Bolivia, con los goles de Richarlison en 2 ocasiones, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes para el conjunto verde-amarelo. De manera invicta, 45 puntos consiguió esta selección de Tite, logrando una campaña extraordinaria, invicto. Todavía le queda el partido con Argentina, pero al menos el seleccionado brasileño, ha logrado mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas. Brasil, Argentina, Uruguay, que termina tercero, y Ecuador clasificados directos al Mundial. Perú irá al repechaje. Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela han quedado eliminados y tendrán que pensar en el próximo Mundial, el del 2026, en México, Estados Unidos y Canadá. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Internacionales. Seguimos en Brasil y Zapatero dice que la globalización no se detendrá con un nuevo escenario ruso. El expresidente del gobierno español alertó que la guerra en Ucrania puede reabrir nuevos conflictos en Europa y reclamó acerca de la necesidad de un nuevo orden mundial, al disertar sobre desigualdad en el encuentro internacional del Grupo de Puebla. El expresidente, el gobernador español José Luis Rodríguez Zapatero, alertó que la guerra en Ucrania puede reabrir nuevos conflictos en Europa, reclamó acerca de la necesidad de un nuevo orden mundial y sostuvo que la globalización no será detenida con los nuevos equilibrios que puedan surgir del actual conflicto ruso-ucraniano. Lo hizo al disertar sobre desigualdad en el encuentro internacional del Grupo de Puebla, que reúne a sectores progresistas y centro-izquierda en Río de Janeiro. De cara a las elecciones de mayo, un candidato a la presidencia propuso sumar una hoja de marihuana a la bandera colombiana. El candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Piensa en Grande, Luis Pérez, se pronunció este martes a favor de incluir en la bandera nacional una hoja de marihuana y de favorecer la economía verde del cannabis. En medio de un debate que compartió con otros candidatos para las presidenciales de mayo, Pérez, exgobernador de Antioquia, consideró que el país fracasó con el glifosato en la eliminación de cultivos ilegales y propuso que en las 200.000 hectáreas en las que se siembra coca se haga cannabis de todo tipo, industrial, medicinal, recreativa y de alimentos. Esto hay que mirarlo como estadista. El mundo completo va a empezar a luchar por esta economía. Hoy, más de 60 países empezaron a legalizar el cannabis. Para el aspirante al Palacio de Nariño, si en Colombia se siembra cannabis, donde hay coca, se pueden generar 17 empleos por hectárea, es decir, 3 millones de trabajo, a lo que suma la exportación de aceites y productos farmacéuticos derivados por cerca de 50.000 millones de dólares. En medio de su propuesta de la legalización del cannabis, afirmó que la economía verde va a ser la revolución del país y sorprendió al auditorio al abrir una bandera de Colombia con una hoja de marihuana en la franja amarilla. Si el cannabis nos da 3 millones de empleos, debemos nombrarla como la hoja nacional. Propondría, con el respeto del Congreso, que cambiáramos la bandera, dijo según reportan medios bogotanos. Pérez compartió el debate en la Universidad Externado con sus adversarios Ingrid Betancourt, Gustavo Petro, Enrique Gómez y Milton Rodríguez. Deportes. En las eliminatorias europeas, los 2 partidos de repechaje que se pudieron disputar fueron finalmente victoria para los locales.
la selección polaca. Polonia, el equipo de Robert Lewandowski, que marcó un gol de penal, derrotó a Suecia, el conjunto de Zlatan Ibrahimovic, 2-0 como local en Chorzów, y de esta manera logró la clasificación a la Copa del Mundo. El otro tanto lo convirtió Zielinski para el triunfo de Polonia, que se aseguró volver o continuar, porque ya había estado en Rusia 2018, estar nuevamente en una Copa del Mundo. Y Portugal, el seleccionado de Cristiano Ronaldo, en Oporto le ganó a Macedonia del Norte, la gran sensación que era en esta eliminatoria, este equipo que venía de eliminar a Italia. Finalmente perdió 2-0 ante los portugueses. Cristiano Ronaldo jugará su quinto mundial, tal vez su último mundial. Será el quinto desde Alemania 2006 que viene participando, al igual que Messi. Estará jugando su quinto mundial en su carrera. Portugal le ganó 2-0 con 2 goles de Bruno Fernández, y de esta manera el conjunto lusitano estará en la próxima Copa del Mundo. Entre los amistosos internacionales, bueno, previamente tenemos que decir que falta una llave de repechaje en Europa que se va a estar definiendo seguramente en el mes de junio. En uno de los partidos será el que van a estar jugando Escocia y Ucrania. De allí saldrá el rival de Gales para la otra llave de repechaje que se va a estar disputando en este mes de junio, y ahí se definirá otro rival europeo que va a estar clasificando al Mundial. En los partidos amistosos que se jugaron entre europeos esta última jornada, Croacia, el subcampeón del mundo, le ganó de local a Bulgaria 2-1. Dinamarca venció 3-0 a Serbia. España goleó a Islandia por 5-0. Países Bajos y Alemania empataron 1-1. Italia derrotó de visitante a Turquía, dos equipos que habían quedado eliminados en la fase de repechaje, Turquía con Portugal e Italia con Macedonia, que se enfrentaron este día martes. Bueno, finalmente Italia terminó derrotando 3-2 a Turquía en un amistoso de visitante, mientras que dos selecciones importantes, candidatas, derrotaron a dos africanos. Inglaterra a Costa de Marfil, derrotándolo 3-0, y Francia a Sudáfrica, al cual goleó por 5 tantos contra 0 en los encuentros internacionales de esta fecha FIFA que se disputaron en esta última jornada. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Seguimos en Panorama. Después del llanto de Lizzy Tagliani tras escuchar que su ex estaba saliendo con una mujer llamada Antonella Leal, Leo Alturria habló por primera vez y, mirando a la cámara, se dirigió a la animadora y le pidió disculpas. Lo que expresó fue: Lizzy, sabes que te adoro, las veces que nos escribimos hablamos lo más bien. Te pido perdón por esta situación porque me acabo de enterar, aseguró en una nota con Socios del Espectáculo, recién llegado de Córdoba en Aeroparque. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. ¿Se encuentra cara la carne bovina en Argentina? Una comparación de precios a nivel regional es el título de un informe que difundió el Instituto de Estudio de la Fundación Mediterránea, en el que se comparan los precios de los cortes bovinos en nuestro país con respecto a los valores que pagan los consumidores de Uruguay, Brasil y Chile. El estudio fue realizado por los investigadores Juan Manuel Garzón y Lucía Buchaliot, en base a dos fuentes: por un lado, organismos públicos o instituciones mixtas de Uruguay y de Chile que relevan precios de la carne en esos países. Y para poder incorporar a Brasil también se hizo una consulta en sitios online de supermercados de referencia de las 4 naciones. En todos los casos, el resultado fue el mismo. La carne argentina es más barata justamente que estos países. Es la más barata de la región. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, está firme en su misión de trabajar con cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria para bajar el precio de los alimentos, y también parece convencido, y así lo manifiesta, que su mejor idea es un nuevo aumento de los derechos de exportación a todos los granos. Para Feletti y el equipo técnico hay una fecha clave, el 10 de marzo. Por ello, él y también el ministro de Desarrollo Productivo en los últimos días buscaron una retracción de precios previa a esa fecha. Este lunes Feletti citó a los directivos de las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo, autoridades de cadenas de supermercados y representantes de la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios, con quienes formó una mesa de trabajo para acordar el efectivo retroceso de los precios y garantizar el correcto abastecimiento en góndola. Deportes.
Continuando con las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022, tenemos que decir que se definieron los cruces africanos, donde ya están confirmadas las 5 selecciones que irán a participar en el Mundial representando al continente de África. Estamos hablando de Senegal, que como local derrotó a Egipto por 1-0. El partido de ida Egipto había ganado, era partido de ida y vuelta estos repechajes. En la ida Egipto había ganado 1-0. Tuvieron que ir a tiempo extra, que no se sacaron ventajas, y en los penales Senegal se impuso por 3-1, con una particularidad. Hace muy poquito tiempo atrás, hace un par de meses, Senegal y Egipto definieron la Copa de África y terminó ganando Senegal por penales también. Después de un empate, en la final tuvieron que definir por penales y Senegal fue el ganador. Bueno, nuevamente pasó exactamente lo mismo, la paridad de estos dos equipos que tenían a sus dos grandes figuras, jugadores del Liverpool, compañeros en el mismo equipo, Sadio Mané por el lado de Senegal y Mohamed Salah por el lado de Egipto. Bueno, finalmente Salah fue el que perdió esa final, porque Senegal también ganó por penales la final de la Copa de África, y ahora volvió a sufrir nuevamente en los tiros desde el punto del penal, y esta vez Salah terminó fallando su remate en el conjunto egipcio. Bueno, finalmente Senegal será uno de los africanos que irá al Mundial. El otro que irá al Mundial será Ghana, que eliminó a Nigeria. No nos va a tocar Nigeria en esta próxima Copa del Mundo. Venía tocando seguido, al menos en los últimos 3 mundiales, 2010, 2014 y 2018. Argentina se topó con Nigeria en la primera fase. Bueno, no va a pasar eso, porque Nigeria, al igual que en 2006, no va a estar en el Mundial. Terminó empatando de local 1-1 con Ghana. La ida había sido 0-0 en Ghana. Y bueno, justamente el gol de visitante lo clasificó al equipo ganés, que estará jugando la próxima Copa del Mundo. Marruecos terminó derrotando como local a República Democrática del Congo, el equipo que dirige el argentino Héctor Cooper, por 4-1. La ida habían empatado 1-1. Los marroquíes lograron la clasificación al Mundial. Mientras que Túnez también logró su boleto a la Copa del Mundo tras empatar 0-0 con Malí en condición de local. En la ida Túnez había ganado 1-0 de visitante y logró la clasificación. Y en uno de los partidos más atrapantes de estas llaves de clasificación, Argelia cayó de local con Camerún. El partido de ida había ganado Argelia 1-0 en condición de visitante. En la vuelta, Camerún se llevó los 3 puntos en los 90 minutos con una victoria por 1-0. Fueron al alargue, faltando 2 minutos para terminar el tiempo extra. Argelia empata el partido, de esa manera estaba logrando la clasificación al Mundial. Sin embargo, ya en tiempo cumplido, en los 120, el minuto 120 del alargue, el minuto 15 el segundo tiempo suplementario, para ser más específico, Camerún convirtió el segundo gol y de esta manera logró la clasificación por el gol de visitante. Terminó valiendo doble y Camerún se terminó llevando la clasificación hacia la Copa del Mundo. De esta manera, repasando en limpio, Senegal, Ghana, Camerún, Marruecos y Túnez serán los 5 países africanos que estarán representando a ese continente en el Mundial. Mientras que en la eliminatoria asiática, los resultados de esta jornada: Japón, que ya estaba clasificado, empató con Vietnam de local 1-1. Irán derrotó de local a Líbano 2-0. Los iraníes también estaban clasificados. Siria e Irak empataron 1-1. Emiratos Árabes, el equipo del Vasco Arrobarrena, quien dirige ese equipo, esa selección, derrotó de local a Corea del Sur, que venía invicto, 1-0. Omán derrotó de local a China 2-0 y Arabia Saudita venció como local a Australia por 1-0. De esta manera, con Japón, Irán, Arabia Saudita y Corea del Sur ya clasificados directamente, los 2 terceros, el del grupo A y el del grupo B, se tendrán que enfrentar entre sí para ver quién será el rival de Perú en el repechaje, y esos terceros son Emiratos Árabes y Australia. Ambos estarán enfrentándose en junio. El ganador de ese cruce estará representando a Asia en el repechaje con el quinto de Sudamérica, que en este caso será Perú. Así que Ricardo Gareca estará atento a lo que pase entre el equipo del Vasco Arrobarrena y el conjunto canguro. Australia, que desde hace ya un par de años, un par de eliminatorias que viene jugando en el continente asiático sus clasificaciones a la Copa del Mundo. También en Oceanía, Nueva Zelanda estará logrando la clasificación al repechaje en busca de enfrentar al cuarto equipo de la CONCACAF, que estará definiéndose y que tendrá que chocar en el mes de junio también en busca de la clasificación a el Mundial contra el seleccionado neozelandés.
país. Rusia es el principal proveedor de fertilizantes de Brasil y la guerra en Ucrania hace temer que se interrumpan los envíos de nutrientes para los cultivos, lo que está frenado casi por completo la expansión de la soja en el gigante sudamericano. Brasil importa el 85% de sus fertilizantes y para la próxima temporada se espera que las áreas de cultivo de la semilla oleaginosa aumenten solo un 0,5%, lo cual representa el menor crecimiento desde el año 2006. A su vez, una desaceleración del mayor productor de soja, que se utiliza para alimentar a una parte importante de los animales del mundo, criados para la producción de carne, podría contribuir a la inflación alimentaria que afecta a todo el mundo. El aumento de los costos de producción, la preocupación por la escasez de fertilizantes en particular, son la fuente de las dudas de los agricultores brasileños esta temporada, según Guilherme Bellotti, analista de Itaú BBA. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El país. Los principales referentes de Juntos por el Cambio participaron de un seminario que tuvo como eje la discusión política para frenar el narcotráfico en un intento por dejar las internas de lado. Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto, encabezaron el seminario en Parque Norte, una cita que comenzó en la tarde y que duró gran parte de la tarde. Los dirigentes brindaron una conferencia de prensa para también manifestarse respecto de esto, además de lo que tiene que ver con las con el proyecto que fue presentado por Firmus. En otro tema, Sergio Massa está reagrupando al Frente de Renovador y está blindando su propia identidad dentro del gobierno nacional. En sus últimas declaraciones exhortó a la unidad del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados expuso ante el Consejo Económico y Social, junto con Alberto Fernández, el Frente Renovador convocó a una cumbre que se va a llevar a cabo en Mar del Plata para mantener su identidad dentro del gobierno argentino. Y hablamos del presidente Alberto Fernández. Homenajeó a trabajadores del Ministerio del Interior que fueron secuestrados y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. El acto en la entrada del organismo en el barrio porteño de San Nicolás. Allí contó con la presencia del jefe de Estado, que descubrió una baldosa en memoria de Gustavo Américo Varela y de Rosana Verónica Giovannoni. El campo, economía. La inversión creció 14.7% anual en febrero, evaluada en términos de volumen físico, según el índice construido por la consultora Orlando Ferreres y Asociados. De esta manera mejoró respecto de enero, cuando se había registrado un alza del 10.8%. Este diferencial fue explicado principalmente por la inversión en construcción, que arrojó un salto del 17% respecto de febrero del 2021, luego de un comienzo de año que había sido complicado por la ola de coronavirus y lluvias que afectaron al sector. Mientras tanto, la inversión en maquinaria y equipo trepó 12.3%, impulsada fundamentalmente por el segmento de maquinaria importada, que mostró un avance del 21.8%. La maquinaria nacional apenas tuvo un aumento del 1.5%. Los senadores oficialistas estiman que con el proyecto de ley de blanqueo para los argentinos con fondo en el exterior no declarados, se podrían recaudar unos 70.000 millones de dólares. Sin embargo, si el mismo logra atravesar las barreras que seguramente le impondrá la oposición en el Congreso, debería contar finalmente con una autorización final, la del Fondo Monetario Internacional. La presentación del proyecto con la firma de los senadores del Frente de Todos puso en alerta a tributistas y abogados y se produjo en el contexto de la visita del embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le pidió respaldo para el país. Más noticias internacionales. Y las maniobras rusas en Chernóbil pueden amenazar a cientos de millones de europeos. Las autoridades militares de Ucrania reiteraron que las maniobras rusas en las inmediaciones de la central nuclear de Chernóbil pueden provocar una amenaza por radiación.
El Estado Mayor General del Ejército de Ucrania evaluó la situación y afirmó que Moscú está transportando y acumulando grandes cantidades de municiones en Chernobyl. Las Fuerzas Armadas ucranianas denuncian que Rusia está llevando a cabo estas maniobras en las inmediaciones de la central nuclear porque sabe que el ejército ucraniano no puede realizar hostilidades en la zona. Por su parte, el gobierno de Rumania anunció este martes que distribuirá gratuitamente a su población pastillas de yodo la próxima semana para prepararse para un eventual incidente nuclear. No podemos descartar totalmente este riesgo y sabemos que en caso de accidente no hay tiempo para distribuir las pastillas. De acuerdo con Rafila, los medicamentos generalistas estarán encargados de repartir las dosis en ese país de la Unión Europea, cuya memoria colectiva está marcada por la catástrofe de Chernobyl en el año 1986. Las pastillas de yodo están destinadas a prevenir el cáncer de tiroides en caso de emisiones radioactivas provocadas por un accidente nuclear. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El tenista argentino Francisco Cerúndolo logró la clasificación a los cuartos de final del ATP Master 1000 de Miami tras derrotar a uno de los tenistas locales en los octavos de final. Estamos hablando de Frances Tiafoe, el norteamericano, por 6-7, 2-7 en el tiebreak, 7-6, 7-3 en el tiebreak y 6-2. El triunfo para Cerúndolo, que logró pasar hacia los cuartos de final de este Master 1000. Otro de los clasificados fue el polaco Hurkacz, que derrotó a el sudafricano Harris por 7-6, 7-3 en el tiebreak y 6-2. También Medvedev logró la clasificación ante el norteamericano Brooksby por 7-5 y 6-1. La de Jannik Sinner ante Nick Kyrgios en otro de los triunfos del italiano. La de Alexander Zverev, el alemán, que derrotó a Kokinakis, el australiano, que venía de ganarle al Peke Schwartzman en la primera ronda. Y Casper Ruud, el noruego, que derrotó a Cameron Norrie, el norteamericano. Francisco Cerúndolo es uno de los argentinos que estará disputando los cuartos de final ante el italiano Jannik Sinner, el noveno preclasificado del torneo en este Master 1000 de Miami, que lo tiene a este argentino que venía de eliminar a Gael Monfils, nada más y nada menos. Da otro golpe y termina venciendo a Frances Tiafoe para meterse entre los 8 mejores de este Master 1000 en la previa a lo que será justamente el segundo torneo grande de la temporada, que es Roland Garros. Previamente habrá torneos de esta categoría en Europa y posteriormente se va a estar desarrollando el segundo torneo grande de la temporada. Pero mientras tanto, Francisco Cerúndolo disfruta de este gran momento metiéndose entre los 8 mejores del torneo de Miami. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El diseñador Ricky Cercani homenajeó a su hija Sofía a un año de su muerte con un conmovedor video repleto de bellos recuerdos y testimonios de sus seres queridos, honrando la memoria de la joven artista. Sofía Cercani murió el 29 de marzo en Miami, ciudad en la que se convirtió en la mamá de Félix. Días antes de partir a causa de un cáncer de útero, tenía 31 años. Lo que expresó: para siempre, Sofía, un año desde el día en que te seguimos amando, desde el recuerdo de cada momento vivido, de cada enseñanza que nos diste y especialmente de cada sonrisa que permanece en lo más profundo del alma, escribió Ricky en Instagram a flor de piel. El país. Se anunció que la FIP participará en la implementación del Registro de Integridad y Transparencia Empresaria junto con la Oficina Anticorrupción, una iniciativa que apunta a fortalecer la sinergia entre el sector público y privado para la ética y la integridad en el desarrollo de los negocios, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y a la implementación efectiva de la ley número 27.401, según precisó la FIP a través de un comunicado en las últimas horas. En otro tema,
hablamos de Juntos por el Cambio, los principales líderes de la oposición salieron a rechazar cualquier intento del gobierno nacional de limitar o de regular el uso de las redes sociales tras el anuncio que hizo el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Gustavo Vélez, de impulsar un pacto para evitar que estas plataformas dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dirigentes de primera línea del radicalismo y de la coalición cívica y el partido de Elisa Carrió coincidieron en señalar que la iniciativa difundida por el funcionario nacional podría implicar un riesgo para la libertad de expresión y la limitación de derechos constitucionales básicos respecto de lo que se ha analizado en las últimas horas. En tanto, también respecto de esto, Gabriela Cerruti cruzó al propio Larreta. La vocera presidencial le respondió al alcalde porteño que se mostró en contra de este pacto para impedir lo que el gobierno considera fake news. La vocera presidencial afirmó que Larreta se posicionó en contra de la iniciativa para impedir la proliferación de las noticias falsas. El referente de Juntos por el Cambio parafraseó al secretario y señaló que la mejor manera de no intoxicar la democracia es respetando la libertad de expresión y también la libertad de opinión. Meterse o controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional. Fijó y completó que cualquier límite a la libertad de expresión es un intento de erosión de nuestra democracia y nos oponemos absolutamente, manifestaron desde la oposición. Lo que erosiona la democracia es que un jefe de gobierno instale noticias falsas. El debate sobre el buen uso de la parte de los ciudadanos de las redes sociales para no generar odio o bullying o ansiedad es eje de las prácticas republicanas en el mundo, fue lo que dijo Gabriela Cerruti a través de Twitter, también respondiendo la publicación de Horacio Rodríguez Larreta. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acordó este martes con representantes del sector panadero el establecimiento de nuevos precios de referencia según los cuales el kilo de pan no podrá superar los 270 pesos en todo el país. Feletti y representantes de las cámaras panaderas se reunieron en el Ministerio de Economía y firmaron un acta de acuerdo en base al cual reconocen como precio de referencia para el kilo de pan francés el rango comprendido entre 220 y 270 pesos en todo el territorio nacional por el plazo de 90 días. El gobierno anunció el Plan Argentina Productiva 2030, un programa para el desarrollo productivo, industrial y tecnológico. Tiene como objetivo crear 2 millones de puestos de trabajo, sacar a 9 millones de personas de la pobreza y llevar las exportaciones a 174 mil millones de dólares, todo en un plazo entre el 2022 y el 2030. Metas ambiciosas pero razonables, según la describieron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo ante la consulta de ámbito. El plan fue presentado este martes al mediodía por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en el Centro Cultural Kirchner en el marco de un encuentro del Consejo Económico y Social. Internacionales. Francia descarta operación humanitaria en Mariupol en las actuales circunstancias. Las condiciones de una operación humanitaria internacional para evacuar a los civiles de la ciudad ucraniana de Mariupol, asediada y bombardeada desde hace semanas por las tropas rusas, no están reunidas por el momento. El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, presentó esa operación de evacuación propuesta por Francia, Turquía y Grecia a su homólogo ruso, quien dijo que reflexionaría antes de dar una respuesta, añadió Eliseo, tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios. El país. Otro tema. El proyecto de ley que modifica el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura, será debatido nuevamente hoy miércoles en un plenario de comisiones, por lo que la sesión del Senado de la Nación prevista para esta semana fue suspendida y la iniciativa sería debatida en el recinto en 7 días, según se informó oficialmente. Se reúnen de forma conjunta las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el Salón Azul del primer piso del Palacio del Congreso para volver a abordar este proyecto.
Más información. Ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de La Plata mantienen una fuerte discusión por el control y la administración del Teatro del Lago, un histórico anfiteatro inaugurado en 1949, ubicado en el Paseo del Bosque de la capital bonaerense, que desde hace años se encuentra cerrado, estuvo abandonado y que en la gestión de María Eugenia Vidal su administración fue cedida provisoriamente. Según la provincia de Buenos Aires, el gobierno municipal a cargo de Julio Garro llevó adelante algunas obras de mejoramiento edilicio para el Instituto Cultural que dirige Florencio Saintut, desde donde se busca recuperar la administración del edificio. Garro usurpó el teatro, se niega a dejar el control y entorpece las obras estructurales que necesita el inmueble para volver a funcionar, según los funcionarios de la administración del gobierno de Axel Kicillof. El proyecto del bloque de senadores Frente de Todos, que propone un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco, dejará a uno de sus integrantes en una posición muy incómoda siempre y cuando prospere. Se trata de Gerardo Montenegro, de la provincia de Santiago del Estero, quien compró una casa en un barrio privado de Miami a pocos minutos de la Aventura Mall, uno de los shopping más concurridos por los argentinos. Este inmueble no figura en las declaraciones juradas del senador, pero aparece a nombre de una sociedad en la cual figura su mujer, María Teresita Sciola, y también un hijastro de este. En los registros publicados en el sitio de Miami-Dade, ambos aparecen como personas autorizadas. Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designados para la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, a oficialistas y a opositores, comienzan a analizar esta semana los planteos que llegaron al máximo tribunal en este expediente, entre ellos el de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien asegura haber sido víctima justamente de espionaje. Para el caso que vuelva a investigarse en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y salga de los tribunales de Comodoro Pi. Esto es lo que pide la vicepresidenta. En el primer encuentro se comienza a analizar planteos que tienen que ver y que van a armar también una agenda de trabajo. El próximo jueves no habrá una resolución de los expedientes, fue lo que manifestaron después de una reunión que se llevó a cabo en las últimas horas. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Lo decíamos en los títulos y también lo ampliábamos durante los bloques informativos. Habló el presidente Alberto Fernández respecto de algunas opiniones que ha dado en las últimas horas. Esto decía. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Hemos probado 1000 formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Logramos que la producción crezca. Logramos que el trabajo crezca, pero no logramos todavía que la distribución sea más justa. Y en gran medida la distribución no es más justa porque la inflación mete la cola. Eran las palabras del presidente Alberto Fernández, quien habló frente a una reunión que se llevó a cabo con el Consejo Económico y Social. El panorama informativo informa.
Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, el pronóstico para este miércoles. Durante el día central de la semana, el ambiente va a denotar un marcado descenso de la temperatura en presencia de aire más frío en la región central, también sobre la zona núcleo y en la región norte del país, con vientos soplando del sur. El ingreso de una masa de aire patagónico polar dará lugar a un importante cambio de la masa de aire en gran parte de la zona sobre el litoral y el norte del país. Los registros de temperaturas también estarán bajando mediante el avance del aire más frío. En las provincias del extremo norte, los registros máximos se van a ubicar entre los 23 y 25 grados centígrados, con descensos también de la temperatura. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Muchísimas gracias por estar junto a todos nosotros. Por supuesto que les invitamos a que mañana nuevamente vuelvan a sintonizarnos desde el aire de la radio. Aquí estuvimos Vanessa Gervasoni, Zuli Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quienes habla, Omar Garanza. Será hasta mañana, que termine bien la jornada. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio, que te actualiza las noticias durante todo el día.